Audiolibro, El éxito a la manera de Dios. Capítulo 7. ¿Y qué del dinero? Un engaño difundido en nuestra nación hoy día es que el éxito equivale a riqueza. Lo cierto es que usted tiene éxito si llega a ser la persona que Dios anhela que sea y logra las metas que Él establece para su vida. La riqueza prácticamente no tiene nada que ver con que se convierta en el individuo que Dios anhela que sea. Además, el solo hecho de obtener riquezas no es un objetivo que Él fija para la vida de alguien. En las Escrituras no encontrará ningún consejo de Dios para buscar y luchar por las riquezas materiales. ¿Significa esto que una persona rica no tiene éxito a los ojos de Dios? ¿Significa esto que Dios no bendice a una persona con riquezas materiales o con buenas posesiones? No. Significa que la riqueza no es el indicador por el cual debemos determinar el éxito en alguien. Dios tiene muy diferentes normas y medios para medir el triunfo. En 1923 se reunieron en un hotel de Chicago 6 de los hombres más ricos de Estados Unidos. Habían sido excesivamente adinerados por años y a menudo los medios de comunicación los consideraban modelos que los niños debían seguir. ¿Quiénes eran estos 6 hombres? Los nombraré y le diré lo que les sucedió. Y luego usted decida si tuvieron éxito verdadero en sus vidas. 1. Charles Schwab, presidente de la más grande siderúrgica independiente de la época. Los últimos 5 años de su vida los vivió de dinero prestado y murió sin un centavo. 2. Richard Whitney, presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York. Terminó su vida en la prisión de Sing Sing. 3. Albert Fall, miembro del gabinete del presidente. Fue indultado de la cárcel al final de su vida para que pudiera ir a morir en casa. 4. Jesse Livermore, el hombre más influyente en Wall Street. Se suicidó. 5. Adam Kruger, director del monopolio más grande del mundo en ese tiempo. También se suicidó. 6. Leon Fraser, presidente del Bank of International Settlement. También se suicidó. La suma de los recursos de estos 6 hombres eran mayores en ese tiempo que los fondos de todo el fisco de los Estados Unidos. ¿Ricos? Sí. Tuvieron más riquezas de lo que la mayoría de nosotros podríamos imaginar. Pero, ¿tuvieron éxito? No. Dios no se impresiona con la riqueza monetaria. Se impresiona con nuestra obediencia, fe y confianza en que Él nos guíe en todos los asuntos. Considere a la madre cristiana que cría a sus 3 hijos de la mejor manera que conoce, trabajando en el turno de 9 a 5 para lograr el sustento de toda la familia, debido a que su esposo la abandonó. Le lee historias bíblicas a sus hijos todas las noches y se pone de rodillas junto a sus camas para orar con ellos. Prefiere llevarlos al parque los sábados y a la iglesia los domingos que trabajar tiempo adicional o en un segundo turno. ¿Llegará esta mujer a ser rica? Probablemente no. ¿Será bendecida a los ojos del Señor? No tengo la más mínima duda. Tendrá el gozo y la satisfacción de Dios en su corazón, sabiendo que ha sido la mejor madre que pudo ser. Tendrá la recompensa de ver a sus hijos crecer en el servicio a Dios y honrándola todos los días de sus vidas. Tendrá la bendición eterna de vivir para siempre con sus hijos en el cielo. ¿Rica? Pues sí, más allá de cualquier medida. Pero no en términos de dólares y centavos terrenales. Considere al hombre que pasa 80 horas a la semana en la encumbrada oficina de su corporación, con solo tiempo libre una vez a la semana para jugar golf con sus socios comerciales. Casi nunca ve a su esposa ni a sus hijos y rara vez asiste a los partidos de su hijo o a los recitales de su hija. Va a la iglesia solo en Navidad o en Pascua, y solo porque nadie más está trabajando y los mercados financieros están cerrados. ¿Se volverá rico este hombre? Hay grandes posibilidades de que así sea. ¿Será bendecido ante los ojos de Dios? Lo dudo mucho, pues ha dejado a Dios fuera de su vida y está en el proceso de perder el respeto de sus hijos. Tal vez muera como un hombre rico, pero es probable que antes mate a miles. En estas muertes se encuentran las relaciones con su esposa y sus hijos, su salud, su gozo, su paz, su sensación de plenitud en la vida y sus amistades. ¿Qué dice la Biblia acerca del dinero?
¿Sabía usted que hay más versículos bíblicos dedicados a las finanzas y al dinero y al uso apropiado de estos que versículos acerca del cielo? Dios sabía que el dinero era un asunto práctico que exigiría nuestra atención diaria. El dinero es una parte vital de nuestras vidas. Trabajamos y esperamos que nos paguen por nuestro trabajo. Tenemos cuentas por pagar y cosas que debemos comprar con dinero para sobrevivir. No vivimos en una sociedad de trueques, sino en una sociedad de pague al contado y lleve, o de pague a crédito y lleve. En su mayor parte, la Biblia se refiere al dinero como un medio de cambio. Su intención es que se le utilice con propósitos buenos y justos. Es una bendición que Dios nos da para que seamos mayordomos de una parte de la provisión abundante del Señor. En muchos casos es una herramienta que usa para probar nuestra confianza y fidelidad. La Biblia recomienda de principio a fin que trabajemos diligente y honradamente y que seamos generosos y justos en nuestro manejo del dinero. El apóstol Pablo enseñó: os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Primera de Tesalonicenses 4, 10 al 12. El Señor espera que trabajemos para que no tengamos necesidades económicas o materiales. Él desea que abundemos más y más, pero que lo hagamos de una manera integral: espíritu, mente, cuerpo, economía y relaciones, todo ello en un sano equilibrio. Pablo escribió a Timoteo un mensaje similar: si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5, 8. Dios espera que trabajemos, que paguemos nuestras cuentas y que nos responsabilicemos de nosotros y de nuestras familias. Esto no significa que debamos dar a nuestros hijos todo lo que quieran o todo lo que no tuvimos de niños. Significa que debemos satisfacer las necesidades básicas de los miembros de nuestra familia: alimento, vivienda, vestimenta, transporte adecuado y necesidades médicas. El logro de las metas dadas por Dios casi siempre involucran desembolso de dinero o el uso de recursos materiales que el Señor nos ha confiado. Muy pocos objetivos que Él nos lleva a fijar para nuestras vidas se pueden lograr sin dinero. Él espera que tengamos dinero y que lo usemos, pero también espera que tengamos la actitud adecuada hacia este y que lo usemos de manera sabia, de acuerdo con los principios de su palabra. Hay en la Biblia dos principios absolutos con relación al dinero y las riquezas materiales. Primero, Dios es la fuente de todas las bendiciones. Toda riqueza proviene del Señor. Siempre que usted vea lo que tiene en términos de bienes y propiedades financieras, debería decir rápidamente: gracias a Dios. Él es quien me ha dado esto. Segundo, no hay un propietario eterno de nada material. Ni siquiera serán suyas para siempre las cosas por las que cree haber pagado. Todas las posesiones pasan de moda, se descomponen o están sujetas a daños, uso excesivo o destrucción por medio de elementos naturales. Todas las posesiones están sujetas a perderse por el robo, la mala administración, quizás incluso la mala administración de otras personas, o el descuido. Todo lo que tiene en sus manos es un préstamo de Dios. Por consiguiente, lo que importa es que use las posesiones de Dios para los propósitos de Él. ¿Qué Jesús enseñó acerca del dinero? Muchos cristianos creen saber lo que Jesús enseñó acerca del dinero, y la mayoría concluye que estuvo a favor de la pobreza y que tenía muy poco que decir acerca de la riqueza. Demos una mirada más de cerca a lo que Él y sus apóstoles enseñaron realmente sobre el dinero. Primero, Jesús enseñó que la búsqueda de riqueza no debe ser nuestra prioridad principal. El Señor nos advirtió de modo muy solemne acerca de la moral dinero y su búsqueda. Él hizo estas preguntas: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16, 26. ¿Enseñó Jesús que era pecado el que una persona fuera rica? No. ¿Dijo que todos los ricos son impíos? No. Más bien, Jesús enseñó que no debemos buscar el dinero como lo más importante. Este nunca debe sustituir la búsqueda del reino de Dios y su justicia.
Jesús también enseñó que quienes hacen de las riquezas su propósito primordial en la vida, se les hará muy difícil obtener recompensas celestiales. Dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Mateo 19, 23 al 24. En las ciudades amuralladas de la época de Jesús, generalmente se cerraban las puertas principales al anochecer. Estas eran anchas y altas, y por ellas pasaban fácilmente carretas y caravanas de camellos en un flujo constante de ida y vuelta. Edificada como parte de la puerta principal de la ciudad había otra puerta pequeña, solo un poco más grande que el tamaño de la entrada de una casa. Una persona podía entrar a la ciudad después de oscurecer atravesando esta puerta, la cual era fácil de vigilar y proteger. Debido a que era una entrada dentro de una puerta, a menudo se le llamaba ojo de aguja. ¿Podría un camello pasar por una puerta tan pequeña? Solo con dificultad. Para hacer pasar un camello por una puerta ojo de aguja, su conductor tenía que quitar toda la carga que llevaba. Entonces el camello debía ponerse de rodillas y pasar por la entrada poco a poco, casi arrastrándose. Se empleaba mucho esfuerzo en descargar una caravana de camellos y no menos paciencia pasarla por la pequeña abertura. Jesús estaba enseñando que para ganar recompensas celestiales, un hombre rico debía hacer un mayor esfuerzo, descargándose a sí mismo de su preocupación por las riquezas y humillándose para confiar su seguridad a Dios, en vez de confiar en su dinero. Nunca base su seguridad en cuánto dinero tiene en el banco o en los fondos mutuos. Ponga su seguridad solo en el Señor. Él es el único que nunca lo deja o lo abandona, además, es totalmente confiable en cualquier crisis. Jesús en realidad no estaba preocupado de cuánto dinero podía tener o no tener una persona. Más bien, le interesaba mucho la actitud hacia el dinero. Segundo, Jesús enseñó que nos equivocamos en gran manera cuando acumulamos nuestras riquezas y no damos con generosidad. Un día un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Lucas 12, 13. Jesús respondió: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Verso 14. Y luego Jesús dijo a la multitud: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Verso 15. A continuación Jesús narró esta parábola a las personas que estaban congregadas a su alrededor. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Versos 16 al 21. Observe que el hombre dijo: No tengo donde guardar mis frutos. Veía todas sus posesiones en términos de sus frutos, sus bienes, sus graneros más grandes y su tranquilidad. No reconocía a Dios, el que le había permitido prosperar. En esta parábola Jesús llamó necio al hombre, no porque tuviera riqueza sino porque tenía la actitud errónea hacia el dinero. Estaba acumulando sus riquezas y no era generoso hacia las cosas del Señor. En este mismo estilo de enseñanza, Jesús dijo: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 19 al 21. Aun cuando algo haya pertenecido a su familia por años, no le pertenecerá para siempre, a menos que sea algo de naturaleza espiritual. Al final, todo lo que es de naturaleza material pertenece al Señor y Él lo distribuye a los seres humanos para que se produzcan sus propósitos, tanto en las vidas individuales como en la humanidad, como un todo. De todo lo que hacemos solo perdurará lo que se asocia con el provecho, el propósito o la cualidad de Dios. Estas son las únicas cosas que estarán relacionadas con nuestro galardón en el cielo.
Tercero, Jesús enseñó que quienes dan generosamente al Señor, recibirán generosamente. Él dijo, dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6, 38. ¿Qué es eso? ¿Qué se nos dará cuando damos? Podría ser amor, tiempo, provisión material, amistad, ideas, oportunidad. Cuando damos, no solo dinero sino tiempo, energía, esfuerzo, creatividad, oración, recibimos. Dios nos da a cambio precisamente lo que más necesitamos, y nos lo da de tal manera que sobreabunde. El Señor desea que demos, de tal modo que pueda usar lo que damos, multiplicarlo, y devolvérnoslo en artículos que nos harán completos. J. L. Kraft, el fundador de Alimentos Kraft, conocía la realidad de esta verdad de dar y recibir de la palabra de Dios. Dijo en una ocasión, las únicas inversiones que he hecho, que me han pagado constantemente dividendos cada vez mayores, son aquellas que he dado para la obra del Señor. Dios siempre nos devuelve de modo sobreabundante. Algo que me fastidia es abrir una caja de cereal y descubrir que contiene 1/3 de aire y 2/3 de cereal. Estoy esperando el día en que una empresa de cereales haga que el tamaño de sus cajas corresponda a las onzas que dice contener, de tal manera que al comprar una caja de mi cereal favorito, la encuentre repleta y asegurada por fuera porque está rebosando de cereal. El Señor dice claramente que si queremos una bendición generosa, tenemos que dar de manera generosa. Si medimos con cuchara lo que damos, recibiremos una provisión del tamaño de una cuchara. Si medimos con pala lo que damos, recibiremos en grandes cantidades. Un antiguo proverbio manifiesta sencillamente, si continúas haciendo lo que haces, seguirás obteniendo lo que obtienes. Esto es especialmente cierto cuando se trata de asuntos monetarios. Si no le gusta lo que está obteniendo, si no le gusta el rendimiento de sus inversiones, si no le gustan los resultados de sus gastos, si no le gusta la pobreza en la cual se encuentra, si no le gusta el vacío que siente, a pesar de sus riquezas, entonces cambie lo que está haciendo. Evalúe lo que hace con su dinero y cómo está utilizando su tiempo. Cuando Jesús enseñaba acerca de una generosa recompensa para quienes dan generosamente, estaba repitiendo las palabras de Malaquías, quien clarificó muy bien las expectativas de Dios cuando se trata de dar. El profeta declaró, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3, 8 al 12. ¿Le está robando a Dios? ¿Está desobedeciendo en dar al Señor? ¿Podría ser esa la razón por la que esté luchando con sus finanzas? ¿Será por eso que su vida está marcada por la escasez, la mezquindad y los continuos problemas económicos, además de los fracasos en inversiones y proyectos? El Señor dice que los fieles en dar para la obra de Dios recibirán una abundante bendición de ideas, oportunidades, energía, salud, visión espiritual, sabiduría, gozo, entusiasmo, metas y también verdadero éxito divino. Quienes desobedecen a Dios al no dar, encuentran que sus viñas no producen fruto y el devorador roba su cosecha. Usted puede invertir la tendencia obedeciendo los mandamientos del Señor. Él le da recompensas o se las retira de acuerdo a su obediencia y al modo en que maneja el dinero y se relaciona con él. El dinero puede ser peligroso en las manos de quienes no están comprometidos con Jesucristo y no obedecen sus mandamientos. El dinero puede ser una bendición en manos de los que aman al Señor y buscan obedecerle en todo. Cuarto, Jesús enseñó que debemos ser mayordomos fieles de todo lo que tenemos, sin importar lo poco o mucho que tengamos. He aquí su enseñanza,
el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lucas 16, 10 al 12. Cuando las personas escuchan un sermón acerca de los diezmos o las ofrendas, muy a menudo responden, bueno, diezmaré cuando tenga más dinero. Lo triste es que no lo harán. El individuo que es fiel diezmando de 1, 2, 5 o $100 será fiel diezmando cuando gane mucho más. John D. Rockefeller dijo una vez, nunca habría podido diezmar de mi primer $1.000.000 si no hubiera aprendido a diezmar de mi primer salario, el cual fue de $1,50 a la semana. John D. Rockefeller tenía una actitud bondadosa hacia el dinero. Quizás fue el filántropo más generoso que Estados Unidos ha visto. Y además se convirtió en uno de los hombres más ricos que jamás haya vivido en América. La riqueza material no está limitada al dinero, a las acciones o a los bonos de inversión. La casa o apartamento donde vive es un tipo de riqueza material. El auto que maneja y los objetos que posee son formas de riqueza material. Si cuida bien los artículos que el Señor ya le ha dado, Él le confiará riquezas mayores, las cuales incluyen riquezas internas como liderazgo espiritual, mayordomía del dinero de Dios y de las propiedades asociadas con la iglesia, y la enseñanza de jóvenes creyentes en Jesucristo. Si no muestra respeto por la propiedad del dueño de su vivienda o por los artículos que le han prestado, ¿cómo se puede esperar que muestre respeto hacia las personas que el Señor le envía para que les anime, ministre, enseñe o les dé un sabio consejo? La mayoría de nosotros hemos vivido, o viviremos, en una vivienda alquilada al menos una vez en nuestras vidas. Y la mayoría de las personas que pagan renta aspiran a tener casa propia. La manera en que trata la propiedad que alquila se relacionará directamente con el modo en que finalmente tratará su propia casa. Dios espera que sea un fiel mayordomo de todo lo que Él le ha dado, aunque pertenezca a otra persona. La manera en que trata el auto de su empresa, su oficina en el trabajo, y la maquinaria que opera cuando desempeña sus labores, debería ser la misma en que trataría esos artículos si fueran suyos. ¿Quiere que realmente las bendiciones de Dios se derramen en su vida? Entonces sea un fiel mayordomo de todo lo que Él le permite usar. Quinto, Jesús enseñó que nuestra mayordomía está directamente relacionada con lo que adoramos o a lo que servimos. Él enseñó, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16, 13. Lo que ocupa el centro de su pensamiento o el corazón de sus deseos es lo que usted adora, lo que sirve, lo que más admira y respeta, lo que más añora. Las personas cuya máxima prioridad es la utilidad económica, dan al dinero el lugar que le pertenece a Dios. Son culpables de idolatría. El codicioso, el individuo que no se satisface con las bendiciones económicas que ha recibido, desea más las bendiciones del dinero que al dador de toda bendición. Nunca puede satisfacerse y en verdad no está agradecido por lo que Dios le ha dado. En vez de alabar al Señor por lo que ha recibido, el codicioso pone siempre la mirada en lo que no tiene y en lo que aún desea tener. La codicia no se relaciona con la riqueza. La gente pobre puede ser tan codiciosa como la rica. Un hombre habló conmigo después de un sermón que prediqué acerca de la riqueza espiritual y la riqueza material, y me dijo riendo, Doctor Stanley, no tengo tanto dinero como para tener una actitud de codicia hacia él. Lo cierto es que algunas personas que tienen muy poco se preocupan por el dinero. Alguien puede ser sumamente pobre y sin embargo ser codicioso y egoísta y tener un espíritu de lucha por obtener dinero. Al otro extremo del espectro, un individuo puede poseer gran cantidad de dinero y ser codicioso, egoísta y tener un espíritu de lucha por mayores utilidades. Igualmente cierto es que algunas personas dan de corazón y muestran una actitud piadosa hacia el dinero. Algunas de ellas son pobres y otras son ricas. Una de las mejores maneras de evaluar a quién o qué servimos, a Dios o las riquezas, es analizar los gastos en nuestra chequera. Su chequera es un testamento vivo de su fe, su obediencia y su confianza en Dios.
El reflejo de sus prioridades está en dónde y cuánto usted da o gasta. Si los asuntos espirituales son una prioridad en su vida, también serán una prioridad en el momento de dar. Hágase esta pregunta: ¿en qué área de mi vida estoy creciendo más? Si la respuesta es un área distinta a su vida espiritual, debe revisar con detenimiento y seriedad sus prioridades y los objetivos que cree que Dios le ha dado. Si su enfoque primordial está en la tasa de interés de hoy en vez de estar en lo que el Espíritu Santo le susurra a su corazón, es necesario que reevalúe sus intereses. Su vida no tiene el equilibrio que el Señor desea si su cartera de acciones o sus fondos mutuos crecen más rápido que su comprensión de la palabra de Dios y que su alcance a otros en el nombre de Jesucristo. Siempre enfóquese en su crecimiento en el Señor. El dinero podría ser una bendición que Él deposita en usted. Sin embargo, no debe ser su meta en la vida ni el anhelo más profundo de su corazón. 5 precauciones acerca del dinero. 5 importantes precauciones de la palabra de Dios se relacionan con el uso del dinero y con la actitud hacia él. 1. Examine su manera de pensar. Debe cuidar su mente con diligencia contra la obsesión de conseguir y gastar dinero. Jesús dijo: guardaos de toda avaricia, Lucas 12, 15. Ese versículo también se traduce: tengan cuidado. Absténganse de toda avaricia, Nueva Versión Internacional. La obsesión por el dinero se puede manifestar de numerosas maneras. Puede ser una preocupación constante acerca de lo que pasó en el último minuto en el mercado de valores. También puede ser una manía por comprar todos los artículos de moda en los almacenes del centro comercial. Examine su conversación. ¿Sobre qué habla más? ¿Del dinero y las preocupaciones económicas? Revise toda su vida. ¿Es el dinero o la adquisición de bienes materiales uno de los últimos asuntos en que piensa en la noche antes de dormir y uno de los primeros en que piensa tan pronto despierta? 2. Examine su actitud. Debe guardar su corazón contra el amor al dinero. Pablo escribió a Timoteo: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo 6, 10. El apóstol no se oponía al dinero ni al uso adecuado de éste. Se opuso al amor por el dinero, es decir, las ansias de posesiones materiales hasta el punto de la codicia. Pablo advirtió a Timoteo que huyera de tal amor al dinero. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Primera de Timoteo 6, 9. La recomendación de Pablo a su hijo espiritual fue que buscara justicia, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre en vez de riquezas. Ese también es un sabio consejo para usted. 3. Examine sus gastos. Debe vigilar lo que hace con su dinero. Este se puede usar para hacer mucho bien. Pero también se puede usar para financiar codicias dañosas, como las describe Pablo. El dinero puede financiar toda clase de adicciones perjudiciales. ¿Qué compra usted con su dinero? ¿Arriesga en el juego el dinero que Dios pone en sus manos? ¿Es descuidado y frívolo en sus hábitos de gastar dinero? ¿Compra artículos de mala calidad o que pasan de moda? ¿Gasta más de la cuenta, volviéndose usted y su familia esclavos de las deudas? ¿Invierte en empresas cuyos productos se oponen a los principios de la palabra de Dios? ¿Compra productos que promocionan o que destruyen la salud? ¿Es generoso con los demás? ¿Diezma? ¿Es generoso al apoyar la obra de Dios con ofrendas, además del diezmo? Lo que hace con su dinero siempre está en correlación directa a las tentaciones del diablo o a los mandamientos de Dios. O usted sirve al Señor con su dinero, o cede a las tentaciones del diablo en las cosas que compra. A veces me hacen esta pregunta: ¿cómo puedo saber cuándo estoy en el límite de la cantidad de dinero y posesiones materiales que debo tener? Mi respuesta se divide en 2. Primero, cuando llega en su vida a un lugar donde la obsesión por el dinero es superior a su obsesión por Dios, su relación con Él empieza a enfriarse y su preocupación por gastar y disfrutar las posesiones materiales se enardece. Entonces debe reevaluar su vida y poner sus prioridades en orden. No hace mucho tiempo una mujer me dijo que se había liberado de recortar cupones. No sabía de qué hablaba. Me explicó que pasaba más de 8 horas semanales leyendo periódicos y revistas y recortando cupones.
De esta manera lograba ahorrar cerca de $100 al mes en sus víveres y en otros artículos. Me dijo, comprendí que estaba gastando 35 horas al mes recortando cupones para ahorrar $100. De repente me di cuenta que tendría más dinero si trabajaba 5 horas de tiempo adicional al mes. Sin embargo, la mayor admisión que hizo esta mujer fue, estaba gastando más tiempo recortando cupones que orando o leyendo la Biblia. Ahora las cosas están equilibradas. Trabajo 1 hora de tiempo adicional por semana y paso al menos 1 hora diaria leyendo la palabra de Dios y tratando asuntos con Él. Segundo, cuando sus posesiones se vuelven una carga o un obstáculo para involucrarse en oportunidades ministeriales que el Señor pone ante usted, es el momento de reevaluar sus posesiones materiales. Escuché sobre un hombre que usó la excusa de que debía cortar el pasto para no involucrarse en un proyecto ministerial que se realizaría los sábados. Pregunté, ¿cuánto tiempo necesita para cortar su pasto? La persona que me estaba contando la historia, dijo, el hombre tiene 6 acres de pasto que cortar, e incluso con un tractor en el que se monta, la labor le lleva 5 horas. ¿5 horas semanales cortando el pasto? ¿Cortando el pasto en vez de estar ministrando? Este hombre debe reajustar sus prioridades. ¿Cuánto dinero puede el Señor confiarle? Creo firmemente que Dios nos permite prosperar económicamente hasta el punto en que pueda confiar en nosotros para usar sabiamente la riqueza y para fines divinos. 4. Siempre, de gracias. Siempre debe recordar darle gracias al Señor por sus bendiciones materiales y económicas. Moisés dio a los israelitas una severa advertencia relacionada con este tema. Anticipó el día en que podrían experimentar un gran incremento en sus finanzas y les dio este mensaje de parte del Señor: comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Deuteronomio 8, 10 al 18. ¿Cuántas veces ha oído el comentario: ese hombre se hizo solo, o se labró su propio destino? Esa clase de pensamiento, en especial cuando se trata de riquezas económicas, es exactamente lo opuesto a los principios de Dios. La Biblia nos dice con claridad que el Señor nos da el poder de conseguir riquezas. Él es quien nos da ideas creativas, energía, oportunidades, salud y fuerzas. Además, Él es quien nos relaciona con nuestros socios en el trabajo y en la producción de dinero. No deje que nada se vuelva más interesante para usted que Dios. No permita que nadie se lleve el crédito por su ganancia financiera, incluyéndose usted mismo. A Dios sea la alabanza y las gracias. 5. Mantenga las prioridades adecuadas. Debe cuidarse de la tendencia de hacer que su trabajo y el ganar dinero sean más importantes que su búsqueda de una relación con Dios y el estudio de su palabra. Una de las parábolas más famosas de Jesús se relaciona con el trabajo y el uso de los recursos. Esta es la enseñanza que conocemos como la parábola del sembrador. El Señor dijo que un sembrador fue a sembrar. Algunas de las semillas cayeron al lado del camino y las aves las devoraron. Otras semillas cayeron en tierra dura y brotaron, pero murieron rápidamente porque sus raíces no eran profundas. Otras cayeron entre espinos, y estos las ahogaron, por tanto, no dieron cosecha. Otras semillas cayeron en buena tierra y dieron una abundante cosecha. Al explicar esta parábola a sus discípulos, Jesús dijo esto de las semillas que cayeron entre espinos:
Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Marcos 4, 18 al 19. Mientras más gane y más adquiera, más necesita adentrarse en la palabra de Dios, buscando dirección, sabiduría y guía respecto a cómo usar el dinero que el Señor le está dando. En mis años de ministerio, he visto muchas personas que prosperan en los negocios y adquieren pequeñas fortunas. Por desgracia, algunas de ellas no tienen idea de cómo manejar grandes cantidades de dinero. No saben cómo hacer inversiones sabias, cómo dar a ministerios eficaces para la extensión del Evangelio o cómo lograr un equilibrio entre gastar y ahorrar. Muchos de ellos pierden las fortunas que han adquirido. Otros que se volvieron cada vez más ricos sabían cómo manejar su dinero, pero perdieron la visión de los propósitos divinos de dar dinero. En vez de usarlo para apoyar la obra del Señor y hacer el bien, usan el dinero para sus placeres egoístas, como comprar una casa en el lago y un bote. Después pensaron que debían visitar estas posesiones cada fin de semana, lo que les impidió asistir a la iglesia. Sintieron que había algunas cosas que sencillamente debían tener, muchas de ellas vinculadas con su anhelo de prestigio y posición social entre sus nuevos y adinerados amigos. Al final quizás estas personas no perdieron sus fortunas, pero perdieron la visión de lo que realmente importa en la vida. Perdieron la paz mental, su gozo en el Señor y su sensación interior de logro y satisfacción. Ya sea que usted tenga poco o mucho, permanezca en la palabra de Dios. Con oídos espirituales ampliamente abiertos, escuche lo que Dios le dice acerca de la administración adecuada de las bendiciones materiales que Él le envía. Busque consejeros cristianos que le ayuden a invertir su dinero de manera sabia. No olvide que nada le gustará más al diablo que usted gaste su dinero en los propósitos de él en vez de gastarlo en los propósitos de Dios.